con el propósito de recordar que un día como es en este mes de marzo, un 28 de marzo de 1515, nace Teresa de Jesús en Ávila, quien vivió hasta el año 1582, es decir, hasta los 67 años. Entonces, en esta charla quiero exponer sobre Teresa de Jesús, sobre el poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios. Teresa de Jesús es la fuente de inspiración, de orientación y madre fundadora del Carmelo teresiano. Ella tiene mucho que decirle al mundo y a la iglesia, porque almas como la de Teresa de Jesús estamos todos muy necesitados. Teresa escribe, recibe muchas gracias y entiende que es gracia, pero además recibe la gracia de poder comunicar a los demás. En el prólogo de su libro Vida, escribe Teresa: quisiera yo que, como me han mandado, habla de sus confesores y consejeros espirituales, y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho. No obstante, me parece importante exponer cómo Teresa, como recién dije, no solo escribe, sino que enseña. No solo para adoctrinar, sino como lo dice ella misma. Sabe su majestad es el Señor, que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Así lo escribe en el libro Vida también, cuando relata los 4 grados de oración, Vida 18. Ese engolosinar es animar, cautivar, embelezar. Al menos, en lo que yo opino, tomémosla como maestra, que iremos bien servidos, pues Dios quiso hacer de Teresa un testigo de Jesús resucitado, como lo hizo Juan, a Pedro y los apóstoles. Esta elección la convirtió en mujer nueva, capacitada para testificar con su vida lo que había visto y oído. Las enseñanzas de Teresa y el mensaje que aportó a la iglesia de su tiempo fue principalmente la imperiosa necesidad de orar como camino para amar y como diálogo de amistad con Dios, como nos ha enseñado ella misma, a quien sabemos mucho nos ama. Empecemos con el primer punto. El diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Si la Santa Madre Teresa de Jesús puede acoger con tanta fuerza el deseo de Dios de diálogo con los hombres, fue debido a la oración. El diálogo con quien sabemos mucho nos ama. Dios es amor. Él ama siempre y su amor no se limitó solo al acto de crear, sino que se manifestó continuamente en la existencia de la humanidad. Desde ahí que la historia de salvación es la revelación más elocuente y concreta del amor de Dios, donde se establece el diálogo más fascinante de amor entre Dios y el hombre. Esto
Teresa de Jesús lo entiende perfectamente y quiere invitarnos a nosotros también que lo entendamos del mismo modo. De ella vino todo porque antes no entendía en qué consiste el amor verdadero a Dios y así lo explica ella muy bien. Bien entendía, yo a mi parecer le amaba, mas no entendía en qué está el amar de veras a Dios como lo había de entender. Así lo escribe ella en el libro Vida. Escribe la Santa Madre Teresa de Jesús: por muchos pecados que haga quien ha comenzado a hacer oración, no la deje, pues la oración es el remedio para tornarse a remediar, y sin oración será mucho más difícil. Y no se deje tentar por el demonio, como ella reconoce, a mí me tentó, para dejarla por humildad. Eso está en el libro Vida 8.5. Junto con invitarnos a acoger el diálogo amistoso con Dios, Teresa se preocupa de advertirnos que el demonio le interesa que no se dé este diálogo. Es como la advertencia que le hace Jesús a sus íntimos amigos. Recordemos, en el libro de Marco, cuando el Señor le dice a sus íntimos amigos: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Marcos 14. Y la Santa nos habla que son tantas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comiencen este camino de oración. Les pone tantos peligros, dificultades delante. Está hablando del demonio. Que es no menester, o sea, no es necesidad, poco ánimo para no tomar el tornar, dice, que es volver atrás, sino mucho y mucho favor de Dios. Todo del libro Vida, esto está el libro Vida 11. Segundo punto que quiero hablar es: por muchas caídas que nos vengan, no debemos dejar la oración. He ahí la mística de Teresa, el misterio de su experiencia que la hace afirmar con fibra lo que ella concluye sobre las verdades cristianas. Y lo hace con potencia porque ella lo vive, ha vivido y nos alienta a vivir una vida en Cristo. La santa cuenta sus experiencias de vida, en algunas ocasiones muy conmovedoras, humanas, y también en otras divinas. Teresa es una mujer sin presunciones, sin ínfulas, porque es también y a la vez actúa como madre, donde con mucha claridad y firmeza puede y educa a sus hijas las monjas, a quienes no siempre consiente, pero comprende por qué ella también se sabe débil. Se reconoce ruin y ha tenido que luchar consigo mismo, y porque sabe que por muchas caídas que nos vengan, no debemos dejar la oración, porque el Señor siempre nos dará una mano para levantarnos, y así como cuando nos habla de los modos de oración, ella nos hace unos estupendos avisos. Lo que aviso, dice, mucho es que no se deje la oración, que allí entenderá lo que hace y ganará arrepentimiento del Señor y fortaleza para levantarse. Y crea que si de esto se aparta, que lo lleva, a mi parecer, peligro. Libro Vidas 15. Y añade luego Teresa: es pues esta oración una centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo, y quiere que el alma vaya entendiendo qué cosa es este amor con regalo. Libro Vida 15. Es que para la santa, en todos sus escritos nos quiere dar a conocer sobre el amor de Dios y el amor a Dios.
Amor a Dios y al hombre, sobre todo en la vocación y valor, la llamada a la identificación con Dios por amor. ¿Cómo podría ser de otra manera si Dios es amor? Por eso creo que nos hace bien oír a Teresa y aprender de ella el amor que viene de Dios. Es algo que Teresa puede hablar con autoridad del amor porque él habita en un fuego luminoso, devorador e inextinguible. Le abrazó las entrañas en su fuego vivificante. Es así como ella relata, como un dardo de oro largo al fin del hierro me parecía, dice, tener un poco de fuego. Eso me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía que llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Libro Vidas 29. En otras palabras, ese arquero de esa imagen que le clavó en su corazón la saeta y extinguió en ella a Teresa de Ahumada. Y la creó una mujer nueva. Teresa de Jesús, una mujer humana para un mundo que es rudo, una mujer celestial para unos hombres mundanos, una mujer divinizada para un mundo transfigurado que aspira a que pase ya. La figura de este mundo afeada por el pecado, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano, nos dice en el concilio Et Gaudium Spes 39. Otro punto que quiero tratar ahora es el poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios, que sería como el título de esta charla. Se apasiona Teresa por pedir y animarnos en el santo deseo de no dejar de lado por ningún motivo el diálogo de amistad con Dios. Pero esta solicitud es iluminada y positiva, como lo es todas sus enseñanzas. Y es la razón del por qué muchos hombres y mujeres la toman como su priora, la consideran y la siguen porque ella nos ilumina y nos hace caminar con determinación por el difícil camino a la perfección que buscamos y nos hace ser discípulos. Pero como confiamos en que la Santa Madre Teresa de Jesús camina en la luz, recibimos de ella esa luz que proyecta a los demás. Porque Teresa vive en la verdad y nos anima hacia la vida que ella vive. En esto quiero destacar que desde el punto de vista de la antropología, la santa refleja a través de los símbolos que utiliza una visión positiva de la persona, con una manera de ser y de pensar que anima, y esto para ella no es una tarea personal dolorosa, sino como una explosión entusiasta que mueve y apasiona. Teresa descubre por su propia experiencia el poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios, entendido como el trato de amistad, que le ayuda a descubrir en medio de su fragilidad la grandeza de la persona humana que aplica la doctrina a la vida. Es así como ella llega a definir la oración, el tratar de amistad estando muchas veces a sola con quien nos sabemos, nos ama. Libro Vida. El camino espiritual que ella enseña es una experiencia íntegra que señala las diferentes dimensiones de la persona, le invita a vivir en verdad y caminar en libertad. Por tanto, es un caminito espiritual que integra todo lo humano. Un nuevo punto sería la humildad en la enseñanza de Teresa. Algo muy cierto es que cuanto más ricos nos vemos después de reconocer que somos pobres,
nos viene más beneficio y más verdadera humildad. Lo demás es atemorizarnos hasta pensar que no somos capaces de recibir grandes bienes cuando el Señor comienza a regalarnos, y entonces nos da miedo de caer en la vanagloria, y al respecto nos enseña la Santa Madre Teresa que les parece humildad no entender que el Señor le va dando dones. Entendamos bien como ello es que no los da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo a su majestad, porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y es cosa muy cierta que mientras más nos vemos o estamos ricos sobre conocer cómo somos pobres, más aprovechamiento nos viene, aún más verdadera humildad. Lo demás es acobardar el ánimo y parecer, ella cree que no es capaz de grandes bienes, si en comenzando el Señor, dice ella, a dárselo, comienzan a atemorizarse con un miedo de vanagloria. Libro Vidas 10. Y luego Teresa agrega que es necesario entender cómo debe ser esta humildad para no comprender mal la humildad. Entonces nos dice, más es menester, necesario, entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo que el demonio hace muchos daños para no ir muy delante gente que tiene oración, con hacerlo entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia, tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. Libro Vida 13. Teresa lo explica todo con humildad. A cada paso pide disculpa por atreverse a decir lo que escribe. Cuando explica lo que vive con Dios, la forma de entregar su opinión, lo hace como que le parece que ha oído, le parece que ha visto, le parece que ha sentido. Lo hace sabiendo con convicción todas esas apreciaciones suyas, como quien manifiesta que está pronto a rendirse a las enseñanzas de la Iglesia y la que le hacen sus confesores. Teresa de Jesús también es una maestra de virtudes. La Santa Madre de Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Teresiano, manifiesta muy especialmente su enseñanza en la oración y en las virtudes. Sus recomendaciones son teología, pero más que eso, es experiencia de quien ha vivido y vive lo que enseña. Por eso podemos asegurar que lo principal de lo que escribe la Santa no es por su calidad literaria, la cual reconocemos que sí la tiene. Lo principal es su contenido doctrinal. Las virtudes de Teresa son frutos de la oración, y así lo declara en la Séptima Morada, su gran libro. Para esto, dice, es la oración, hija mía, de esto sirve este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras. Séptimas Moradas, párrafo 6. Obras que en su lenguaje son hechos, actos, virtudes de todas, pero tres son sus predilectas y destacan por su importancia, destacan por la amplitud con que los trata. Ella llama les llama virtudes grandes, sin los cuales, no puede haber ni vida de oración ni santidad auténtica. Estas son deshacimiento, amor fraterno, caridad y humildad. Llama la atención que no incluye la obediencia, pero para ella es la consecuencia de la humildad y de la fe. Entonces, nuestra Santa Madre Teresa es maestra de oración, pero además es maestra de virtudes. Tratando sobre los grandes regalos que el Señor le hizo, escribe:
fue grandísima la gloria de este arrobamiento, que de lo más de la Pascua, día de Pentecostés, tan embobada y tonta, que no sabía qué hacer. Y sigue, ni cómo cabía en mí tan gran favor y merced. Y continúa, no oía ni veía manera de decir con gran gozo interior. Desde aquel día, reflexiona, entendí que dar con grandísimo aprovechamiento en, en más subido amor de Dios y las virtudes muy más fortalecidas. También escrito en el libro Vida, aquí en el capítulo 38. Quien ha de hacer algún provecho debe tener las virtudes fuertes. Hoy somos testigos cómo la pobreza de las virtudes de los cristianos es causa de escándalo, de vacío y de desierto, porque se va la fuerza en el enredo trazado de esquemas y muy racionalizado. Es necesario dar entonces un cambio de rumbo según el estilo que propone Santa Teresa. La conversión del mundo antiguo al cristianismo fue fruto de la fe incorporada en las virtudes de los cristianos primitivos y no el resultado de una actividad muy elaborada y sumamente planificada. Entonces reconoce Teresa que después que el Señor ya la había fortalecido en la virtud, se aprovecharon en muchos años solas tres que se aprovecharon, está hablando, y así dicen en muchos años, sola tres. Gracián anotó en su ejemplar, fueron María de San Pablo, Ana de los Ángeles y Doña María de Cepeda. Entonces, estas tres eran carmelitas de la Encarnación. Se aprovecharon de lo que les decía y después que ya el Señor me había dado más fuerza en la virtud, se aprovecharon en 2 o 3 años, muchas como después diré. Así lo relata. Esta vez, o esta es una voz de prevención que se dirige a los maestros de todos los tiempos. La nueva evangelización no va a ser realizada con teoría absolutamente pensada. He leído y ha escrito Joseph Ratzinger, debe comenzar la vida sacrificada y virtuosa. En la práctica, el tratado de las virtudes sembrado por las obras de Santa Teresa es el más eficaz evangelizador. No se practican virtudes, pareciera o parecerá que se hace, pero no se hace que se hace el bien, pero para quedar bien. La oración, ciertamente donde Jesús nos hace el yugo suave, nos aliviana la carga, nos enseña a ser humilde y mansos de corazón. Y cuando llegamos cansados y agobiados por nuestro trabajo y contradicciones, encontraremos nuestro descanso. Vuelvo a repetir, la nueva evangelización no va a ser realizada con teoría absolutamente pensada, escrito Ratzinger. Hay que comenzarla con la vida sacrificada y virtuosa. Bien, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes de la Santa Madre Teresa de Jesús, que aquí la tengo en esta pequeña imagen, que me regalaron una vez que fui a dar una charla a Luján, en Argentina. La conservo con mucho cariño. Bueno, como decía, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de Teresa, justamente cuando vamos a celebrar este 28 de marzo, la fecha en cual ella viene al mundo, la fecha en que nace Teresa de Jesús, la Santa Madre fundadora de los Carmelitas Descalzos. Muchas gracias y espero que a todos nos sea útil este poder transformador que produce el encuentro en un diálogo de amistad con Dios, como nos enseña Santa Teresa de Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.